2017 eu tive uma experiência sobrenatural aqui no Recreio, no Rio de Janeiro. Eu gravando o vídeo, apontando para o céu, cantando a música Exua, essa música nova do cantor Fernandinho. Exua vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Cantando essa música, apontando para o céu, tive uma experiência sobrenatural. Que pena que eu apaguei o vídeo, que pena. Apontando para o céu e eu vi o sobrenatural. Se formou no céu um rosto e um ser, um rosto de um lobo e um outro rosto normal. Apareceu o rosto normal no céu e depois logo em seguida apareceu um rosto de um lobo, um ser sobrenatural. Eu fiquei maravilhado. Só que eu não entendi muito porque eu vi esse sobrenatural. E agora, 2019, vai acontecer dia 21 de janeiro de 2019, de 21, 2019, vai acontecer a lua de sangue lobo, como vocês estão vendo aí nas notícias postadas aqui no canal. Olha aí como vocês estão vendo aí no site. Super lua de lobo, e como está aqui no site, ó, super lua de sangue de lobo. Novo ano começará com eclipse lunar total. O eclipse total vai... Super lua de sangue de lobo. Novo ano começará com eclipse lunar total. O eclipse total vai ocorrer na noite de 20 para 21 de janeiro de 2019 e deixará a lua em tom avermelhado. O fenômeno também é conhecido como superlua de sangue de lobo e pode ser observado a partir do território de vários continentes. Especialistas dizem que a superlua de sangue de lobo em janeiro marca o começo do apocalipse, prestes para terminar 2018. E a verdade é que tem sido muito intenso, em termos de catástrofes naturais. Milhares de pessoas em todo o mundo perderam suas vidas por causa de tragédias este ano. A cada poucas semanas testemunhamos terremotos, destruindo cidades inteiras, incêndios florestais, queimando milhares de hectares, e ciclones causando grandes inundações. Devido a esses desastres, as pessoas tiveram que sofrer as perdas de seus entes queridos e ver suas propriedades destruídas. Seja devido a incêndios florestais, tempestades violentas ou atividade sísmica, ou impacto de desastres naturais, este ano tem sido implacável e imensurável. E se isso não bastasse, o ano termina com um tsunami mortal na Indonésia, que culminou no pior número anual de mortes em mais de uma década, devido a desastres naturais. Para a maioria, essas catástrofes são o resultado da mudança climática. No entanto, para outras, são sinais do fim dos tempos. Então, se 2018 foi um ano verdadeiramente catastrófico, o que acontecerá em 2019? Haverá muitos mais desastres naturais? A verdade é que não temos a resposta a esta pergunta, mas há muitos que acreditam que o logo superlua sangue em janeiro próximo poderia marcar o início do apocalipse. Superlua de sangue de lobo. Prepare-se para um fenômeno verdadeiramente espetacular no início de 2019. O ano novo começará com a chamada superlua de sangue de lobo. Este fenômeno é na verdade a convergência de alguns eventos lunares. Por um lado, há um eclipse lunar total, também conhecido como a lua do sangue. Isso ocorre quando a Terra aliena entre o Sol e a Lua, o que torna a luz do Sol será filtrada pela atmosfera do nosso planeta, daí a tonalidade avermelhada estranha.
Depois de janeiro de 2019, o próximo eclipse lunar total ocorrerá em 2021. Em segundo lugar, a chamada superlua de sangue de lobo ocorrerá durante a superlua. Isso ocorre quando a fase completa da Lua coincide com o ponto em sua órbita na sua aproximação mais próxima da Terra. Esses dois fatores fazem com que pareça 14% maior e 30% mais brilhante do que você normalmente veria, segundo o site da Spacecom. Esse fenômeno será visível na América do Norte, América do Sul, Europa Ocidental e África às 18h12 do dia 21 de janeiro e durará aproximadamente 1 hora. Superlua de sangue de lobo, Donald Trump e o apocalipse. Além do fenômeno surpreendente, que muitas pessoas não sabem, é que o superlua de sangue de lobo irá coincidir com um feriado judaico e aparentemente tem alguma ligação com a profecia de Zacarias, criando uma ligação entre Donald Trump e o rei persa Ciro, um governante não judeu que acabou com o exílio babilônico e ajudou os judeus a construir o segundo templo em 516 AC. Alegadamente, esta próxima lua do sangue encontra o céu e a terra quando o eclipse coincide com a festa judaica da Turquia de Shvat, o 15º dia do mês hebraico Shevat, que por sua vez coincide com o segundo aniversário da inauguração de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. E isso não é percebido como uma mera coincidência. Basta ter em mente que Trump nasceu na noite de 14 de junho de 1946, depois de 15 minutos de um eclipse lunar total e 700 dias antes o Estado de Israel foi estabelecido. Mas os números 7 de Trump não terminam aqui. Quando a inauguração ocorreu em 20 de janeiro de 2017, ele tinha 70 anos, 7 meses e 7 dias de idade. E é por essa razão que os especialistas em profecia acreditam que são sinais dos últimos dias. Normalmente, os eclipses lunares são considerados um mau presságio para Israel, uma vez que são representados espiritualmente pela Lua. Se a Lua aparece em vermelho durante o curso do eclipse lunar, como será o próximo eclipse, é um prenúncio de grandes guerras que vai ocorrer no mundo. E, por sua vez, o popular pastor cristão Paul Begley afirmou que a próxima superlua de sangue de lobo marca o início do apocalipse. De acordo com Begley, todos esses eventos estão cumprindo profecias bíblicas, como as do livro de Joel. Além disso, ele também acrescentou que em breve vamos testemunhar a segunda vinda de Cristo. A terra, o sol, se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, diz Joel 2:31. Ninguém pode negar que essa superlua de sangue de lobo é acompanhada por coincidências. Ele é verdadeiro que muitos céticos mostrado com o tema da profecia bíblica e o fim dos tempos, mas isso também é verdade que eles estão tendo mais desastres supostamente naturais em todo o mundo, que alguns são sinais claros da mudança climática e que para os outros é o começo do fim dos tempos. Agora só precisamos saber o que 2019 trará, mas à medida que continuamos com a dinâmica dos últimos anos, temos a certeza de que encontraremos eventos sem precedentes. Estamos prestes ao final dos dias. Una superluna roja de lobo marcará el inicio de 2019. De acuerdo con la NASA, el nombre superluna ocurrió en el año 1979 para identificar una luna llena perihelio, cuando está en el punto más cercano en su órbita alrededor de la Tierra, lo que hace que se vea más grande y brillante. La luna lobo es uno de los nombres que recibe en Estados Unidos la luna llena de enero. El nombre proviene de las tribus nativas de los americanos. El año 2019 comienza con un gran espectáculo celestial, ya que un raro fenómeno astronómico se producirá apenas unos días después de Año Nuevo. El 20 de enero, un eclipse lunar total. Sin embargo, esto no es un eclipse ordinario. El evento coincidirá con una superluna llena de sangre. Un eclipse lunar ocurre cuando la luna pasa a través de la sombra de la Tierra. Una superluna ocurre cuando la luna alcanza el punto más cercano en su órbita.
haciéndola parecer más grande y brillante en el cielo nocturno. Y una superluna de sangre es llamada así por el color que adquiere la luna debido a que la Tierra va a estar alineada con la luna y el sol. Entonces la luz del sol va a pasar por la atmósfera de la Tierra y la sombra de la Tierra en la luna se verá de color rojo. Las personas en Estados Unidos podrán ver el eclipse total de la superluna de lobo de sangre. En la zona horaria del este, el eclipse total será visible desde las 9:36 p.m. el 20 de enero a las 2:48 a.m. La NASA estima que aproximadamente el eclipse le tomará 1 hora y 2 minutos. El pico se espera para las 12:16 a.m. Según el profeta, habrán grandes avances en la ciencia, una guerra devastadora y desastres naturales sin precedentes. Los expertos en profecías llegaron a la conclusión, después de analizar el libro de predicciones de Nostradamus, publicado en 1555, donde anuncia que las superpotencias combatirán entre sí y serán Estados Unidos y Rusia, o Estados Unidos y Corea del Norte, pero también podría darse en las circunstancias de que sea el Estado Islámico. Pero aquí no acaba todo. Al parecer, el astrólogo francés también predijo el aumento del terrorismo en Europa y del extremismo religioso en el Medio Oriente. Y aunque los líderes mundiales y políticos llegarán a acuerdos para encontrar soluciones para el cambio climático, eso no podrá detener un terremoto destructivo que afectará a California y la isla de Vancouver, en Canadá. Pero no todo es malo. Se desarrollarán tecnologías para hablar con los animales, y los científicos también podrán lograr que los humanos vivan más de 200 años. Los padres deberán obtener una licencia o permiso para ejercer como tales. Bien, es verdad que esto puede parecer lejano, pero no olvidemos que en muchos países el Estado se puede hacer cargo de la educación de los hijos, en el caso por abandono de sus padres o negligencia, asumiendo las funciones parentales. Por otro lado, las personas que inician un proceso de adopción se les suele tomar exámenes psicológicos o sociales para determinar su responsabilidad como padres. La Biblia describe algunas circunstancias y sucesos que ocurrirían en la conclusión del actual sistema de cosas o fin del mundo. Mateo 24:3. Dios habla hoy. Las escrituras llaman a este periodo el tiempo del fin y los últimos días, o los tiempos finales. Daniel 8:19, 2 de Timoteo 3:1. Las profecías bíblicas explican algunas de las características de los últimos días. Habría guerras a gran escala, Mateo 24:7, Revelación Apocalipsis 6:4. Habría hambrunas, Mateo 24:7, Revelaciones 6:5 y 6. Habría grandes terremotos, Lucas 21:11. Habría pestes o epidemias de enfermedades terribles, Lucas 21:11. Aumentaría el crimen, Mateo 24:12. La humanidad dañaría gravemente el planeta Tierra, Revelación 11:18. Empeoraría la actitud de las personas y muchos serían desagradecidos, desleales, no dispuestos a ningún acuerdo, calumniadores, sin autodominio, feroces, sin amor del bien, traicioneros, testarudos, hinchados de orgullo. 2 de Timoteo 3:1-4. Las familias se romperían porque habría gente que no tendría cariño natural e hijos que serían desobedientes a los padres. 2 de Timoteo 3:2 y 3. La mayoría de las personas dejarían de amar a Dios. Mateo 24:12. Se verían grandes muestras de hipocresía religiosa. 2 de Timoteo 3:5.
aumentaría la comprensión de las profecías bíblicas, incluidas las que tienen que ver con los últimos días. Daniel 12:4. Se predicarían las buenas noticias del reino por todo el mundo. Mateo 24:14. En general, la gente sería indiferente e incluso se burlaría de las pruebas que muestran que el fin está cerca. Mateo 24:37 al 39, segunda de Pedro 3:3 y 4. Se cumpliría todas estas profecías a la vez, no solo unas pocas o la mayoría de ellas. Mateo 24:33. Los sucesos mundiales y la cronología bíblica muestran que los últimos días comenzaron en 1914. Ese año, el reino de Dios empezó a gobernar en el cielo. Una de las primeras cosas que hizo fue expulsar de allí al diablo y sus demonios. Desde entonces, se les ha permitido actuar en la tierra. Revelación 12:7 al 12. La mala actitud y la conducta de las personas es una muestra de que Satanás influye en la humanidad. Por eso, los últimos días son tiempos críticos o difíciles. Segunda de Timoteo 3:1. Las señales se están cumpliendo: huracanes, terremotos, lluvia de estrellas, meteoritos. ¿Será que estamos en el tiempo del fin? ¿Cuáles son las señales del tiempo del fin? Uno de los aspectos más intrigantes acerca de Dios es su elección de revelar ocasionalmente a sus seguidores lo que sucederá en el futuro. Él tiene razones muy específicas para hacerlo. Una es alentar a aquellos que están pasando por pruebas, Daniel 12:12, y otra, exhortarnos a continuar en su trabajo, Mateo 25:29 al 30. Las profecías de los últimos tiempos dan cuenta de lo que sucederá al final de la historia en la tierra. Incluyen el rapto de la iglesia, en donde todos los creyentes son removidos de la tierra, la tribulación, un periodo de angustia de 7 años cuando Dios juzga el pecado de la humanidad, y el reino milenial, donde Cristo reinará como rey. El reino milenial comienza poco después del final de la tribulación. Pero la Biblia también da una guía en cuanto al momento del rapto y la tribulación. Las profecías sobre el rapto no nos dicen cuándo ocurrirá, ni nos dan ninguna señal en particular, ante lo cual estar atentos. De hecho, en Mateo 24:36, Jesús dice: pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Aunque las señales de la próxima tribulación pueden ocurrir antes del rapto, como el restablecimiento de Israel, no hay nada que deba ocurrir antes del rapto. Todas las referencias pertinentes muestran que la iglesia primitiva aguardaba ansiosamente el regreso de Cristo. Mateo 24:33, 1 Corintios 1:7, Filipenses 3:20 al 21. Y no esperando ansiosamente las señales del regreso de Cristo, aún así, la promesa del rapto cumple los propósitos de Dios. Primero exhorta a los creyentes a hacer el trabajo que está delante de ellos. 1 de Pedro 4:7. Santiago dijo: manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. Santiago 5:8. Las profecías también nos alientan porque dicen que los creyentes no sufrirán a través de la tribulación. Primera de Tesalonicenses 1:10. Las profecías con respecto a la tribulación están diseñadas tanto para exhortar, Mateo 25:1 al 30, como alentar, Mateo 24:22. Pero también dan señales específicas que buscar, Mateo 24:5 al 7. Registra algunos. Vendrán muchos que, usando mi nombre, dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Pero la sección concluye con la advertencia de que estas señales son apenas el comienzo de los dolores. Mateo 24:8.
Aunque estas son señales, no sabemos exactamente cuándo ocurrirá la tribulación. Primera de Tesalonicenses 5, 1 al 11. Explica que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto. Guerras y rumores de guerras han ocurrido por milenios. Terremotos, volcanes y huracanes han golpeado repetidamente nuestro mundo desde mucho antes de que tuviéramos la tecnología para registrarlos. No es posible decir si un desastre natural en particular es una señal específica del próximo tiempo del fin. Sin embargo, hay indicaciones políticas que podemos buscar. El restablecimiento de Israel es una señal poderosa que pocos antes de la década de 1940 podrían haber imaginado. Es un primer paso importante para cumplir la promesa de Dios a Abraham, Génesis 17:8, y la profecía de que en los últimos tiempos el templo será reconstruido, Daniel 12:11. Si un líder nacional de Occidente ascendiera al poder y tomara otros 3 países, posiblemente podría ser el cuerno pequeño de Daniel 7:8, el cual se cree que es el anticristo. La Biblia también da señales espirituales para buscar. Pablo explicó en 2 de Timoteo 3, 1 al 9 y 2 de Tesalonicenses 2, 3 que los últimos días serán difíciles debido al mal al que la gente se aferrará. Y 1 de Timoteo 4, 1 dice: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir aspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Las señales del tiempo de fin son a alentarnos por el hecho de que Dios tenga un plan y que su plan sea finalmente glorificarse a sí mismo. Las señales se cumplirán y su plan sucederá exactamente como Él lo preordenó para su propósito perfecto y de acuerdo a su buena voluntad. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Isaías 46:10.